Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo una noticia que ha conmovido al mundo del espectáculo mexicano. Adela Noriega, una de las actrices más queridas y misteriosas de las telenovelas, ha vuelto a ser tema de conversación en los medios. Como sabemos, su retiro repentino en 2008 después de Fuego en la Sangre dejó a millones de fans con muchas preguntas sin responder. Hace poco, nuevas informaciones han surgido sobre su actual situación, y la verdad es que nadie esperaba estas revelaciones. La actriz, que conquistó corazones con novelas como El privilegio de amar y Amor real, ha mantenido su vida en total privacidad durante los últimos 15 años. Pero hoy compartiremos detalles sobre su situación actual que han preocupado a sus seguidores. En este video, analizaremos la información más reciente sobre Adela Noriega, incluyendo testimonios de personas cercanas a ella y las últimas noticias que han salido a la luz. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para más contenido sobre sus estrellas favoritas. ¡Comenzamos! El repentino alejamiento de Adela Noriega de la televisión después de Fuego en la Sangre 2008 ha dado lugar a uno de los misterios más intrigantes de la industria del entretenimiento mexicano. La forma en que una de las actrices más reconocidas y queridas de México desapareció por completo de la vida pública ha generado un sinfín de especulaciones. Teorías y rumores que han alimentado el interés del público durante más de una década. Lo más llamativo de esta situación es la ausencia total de una explicación oficial. A diferencia de otras celebridades que anuncian formalmente su retiro o toman un descanso temporal de sus carreras, Adela Noriega simplemente se desvaneció del ojo público sin dar declaraciones ni entrevistas. Este silencio absoluto ha creado un vacío informativo que diferentes personas han intentado llenar con sus propias teorías y explicaciones. Una de las teorías más impactantes y preocupantes surgió en 2020, cuando el reconocido periodista de espectáculos Juan José Origel hizo una declaración que conmocionó al público. Según él, Adela Noriega se había alejado de los reflectores debido a un diagnóstico de cáncer. Esta noticia causó una gran preocupación entre sus seguidores, dado el profundo cariño que el público siente por la actriz. Sin embargo, esta información fue rápidamente desmentida por su hermana Reina Noriega, quien aprovechó una entrevista con la prensa Perú para aclarar la situación. Según el testimonio de Reina, si bien es cierto que Adela se había sometido a algunos estudios médicos años atrás para descartar posibles enfermedades, los resultados habían sido favorables y su hermana gozaba de buena salud. Otra teoría interesante sobre el paradero y las actividades actuales de Adela surgió en 2018. Cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió información que sugería que la actriz se había reinventado profesionalmente en el sector inmobiliario. Según sus fuentes, Noriega residía en México y se había convertido en una exitosa empresaria del sector de bienes raíces, siendo propietaria de numerosas propiedades, incluyendo casas, terrenos y departamentos. Infante, respetando la privacidad de la actriz, se abstuvo de revelar su ubicación exacta, pero aseguró que le iba muy bien en sus nuevos emprendimientos. Sin embargo, la teoría sobre su ubicación dio un giro inesperado en 2020. Cuando la ex Miss Universo Alicia Machado hizo una revelación sorprendente durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos. En una conversación con Gabriela Spanik, Machado afirmó que Adela Noriega residía en realidad en Beston, Florida, una ciudad ubicada en el área metropolitana de Miami. Según Machado, no era inusual encontrarse con la actriz en las calles de esta localidad, aunque reconoció no tener información sobre sus actividades profesionales actuales. Estas teorías contradictorias sobre su paradero y ocupación actual reflejan el gran interés que sigue despertando la figura de Adela Noriega en el público y los medios de comunicación. El hecho de que diferentes personalidades del medio artístico y periodístico ofrezcan versiones distintas sobre su vida actual solo añade más capas de misterio a su historia. También han circulado rumores sobre posibles motivos personales para su alejamiento. Algunos han sugerido que su decisión estuvo relacionada con el deseo de cuidar a su familia, especialmente considerando la pérdida de su madre debido al cáncer en 1995. Esta teoría tiene cierta lógica emocional, ya que las experiencias familiares difíciles pueden llevar a una reevaluación de las prioridades personales y profesionales. Otros rumores han apuntado hacia supuestos romances escandalosos como motivo de su retiro, aunque ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada. De hecho, durante toda su carrera, Adela Noriega se caracterizó por mantener su vida privada alejada del escrutinio público.
por lo que estas teorías parecen más producto de la especulación mediática que de evidencias concretas. Lo que hace particularmente fascinante el caso de Adela Noriega es cómo ha logrado mantener su privacidad en una era dominada por las redes sociales y la exposición constante de las celebridades. En un tiempo en que parece casi imposible que una figura pública mantenga su vida privada verdaderamente privada, ella ha conseguido hacerlo de manera admirable. Su ausencia de las redes sociales y su completo alejamiento de los medios de comunicación representan una anomalía en la industria del entretenimiento actual, donde la presencia digital y la exposición constante se consideran casi obligatorias para mantener la relevancia. Sin embargo, paradójicamente, este mismo misterio ha contribuido a mantener vivo el interés por su figura y ha alimentado su leyenda. La decisión de Adela Noriega de alejarse por completo de la vida pública, sin dar explicaciones ni mantener ningún tipo de presencia mediática, puede interpretarse de diversas maneras. Podría verse como un acto de valentía y determinación, eligiendo la privacidad por encima de la fama y el reconocimiento público. También podría interpretarse como una decisión estratégica para preservar su legado artístico, dejando que su trabajo hable por sí mismo sin la necesidad de alimentar una presencia mediática constante. Lo cierto es que, independientemente de los motivos reales de su alejamiento, Adela Noriega ha logrado algo que pocos artistas consiguen: mantener intacto el respeto y el cariño del público, incluso en su ausencia. Su desaparición de los medios, lejos de disminuir su legado, parece haberlo fortalecido, convirtiendo cada una de sus actuaciones en objeto de culto y estudio para las nuevas generaciones. El misterio que rodea su actual paradero y ocupación ha creado una especie de mito moderno en la industria del entretenimiento latinoamericano. Su caso demuestra que, en una era de sobreexposición mediática, el silencio y la privacidad pueden ser más poderosos que cualquier estrategia de relaciones públicas. Las diferentes teorías sobre su desaparición, más allá de su veracidad, reflejan el profundo impacto que Adela Noriega dejó en la cultura popular mexicana y latinoamericana. El hecho de que, años después de su última aparición pública, los medios y el público sigan interesados en su paradero y bienestar demuestra el lugar especial que ocupa en el corazón de sus seguidores. Su historia nos recuerda que el verdadero talento y el impacto artístico trascienden la presencia física en los medios. Las telenovelas de Adela Noriega siguen siendo retransmitidas y admiradas, su trabajo continúa inspirando a nuevas generaciones de actores, y su enigmática ausencia solo ha servido para engrandecer su leyenda. En última instancia, quizás el mayor logro de Adela Noriega no sea solo su extraordinaria carrera artística, sino su capacidad para mantener su dignidad y privacidad en un mundo que parece cada vez más invasivo. Su silencio nos recuerda que las verdaderas estrellas no necesitan estar constantemente en el centro de atención para brillar, y que el misterio puede ser tan poderoso como la presencia constante en los medios. En el panorama del espectáculo mexicano de los años 90, pocas historias han generado tanta especulación y controversia como la supuesta relación entre la aclamada actriz Adela Noriega y el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Esta historia, que mezcla el glamour del mundo del entretenimiento con el poder político, se convirtió en uno de los rumores más persistentes y comentados de la época. Durante el sexenio de Salinas de Gortari 1988 a 1994, México experimentaba profundas transformaciones políticas y económicas. Era una época de cambios significativos, donde el país se abría a la modernización y al libre mercado. En este contexto, Adela Noriega se encontraba en el punto más alto de su carrera artística, protagonizando exitosas telenovelas que la habían convertido en una de las actrices más populares y queridas de México. Los primeros rumores sobre una posible relación entre la actriz y el presidente comenzaron a circular en los círculos mediáticos de la Ciudad de México. Las especulaciones se intensificaron debido a varios factores: la coincidencia temporal entre el mandato presidencial y el momento de mayor éxito en la carrera de Adela, el hermetismo característico de la actriz sobre su vida privada, y el poder que el presidente ejercía sobre los medios de comunicación en aquella época. Según las versiones que circulaban en la prensa de la época, existían supuestos encuentros discretos entre la actriz y el mandatario. Se hablaba de reuniones privadas en residencias exclusivas y de regalos costosos que presuntamente el presidente hacía llegar a la actriz. Algunos periodistas de espectáculos llegaron a sugerir que esta relación había influido positivamente en la carrera de Adela, aunque nunca se presentaron pruebas concretas de estas afirmaciones. La revista Proceso, una de las publicaciones más respetadas en México, llegó a hacer algunas menciones veladas sobre el tema en sus páginas,
aunque siempre manteniendo un tono cauteloso y evitando afirmaciones directas. El periodista Alberto Gómez, en su libro El Señor de las Limas, dedicó algunas páginas a explorar estos rumores, aunque sin llegar a conclusiones definitivas. Lo que hace particularmente intrigante esta historia es la forma en que Adela Noriega manejó las especulaciones. A diferencia de otras celebridades que suelen responder a los rumores o tratar de desmentirlos, ella mantuvo un silencio absoluto sobre el tema. Esta actitud, característica de su forma de manejar su vida privada, solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones. El contexto político de la época añadía un elemento adicional de complejidad a estas especulaciones. El gobierno de Salinas de Gortari fue un periodo de grandes transformaciones en México, pero también estuvo marcado por controversias y escándalos políticos. La cercanía del poder presidencial con las figuras del entretenimiento no era algo nuevo en México, pero en este caso, las especulaciones alcanzaron niveles sin precedentes. Algunos analistas políticos de la época sugirieron que la supuesta relación podría haber sido parte de una estrategia más amplia del gobierno para mantener una imagen positiva en los medios de comunicación. Las telenovelas, en particular, eran, y siguen siendo, un poderoso medio de influencia cultural en México, y Adela Noriega era una de sus estrellas más brillantes. La forma en que esta historia afectó la carrera de Adela es tema de debate. Mientras algunos sugieren que estas especulaciones pudieron haber influido en su decisión posterior de alejarse de los medios. Otros argumentan que su talento y profesionalismo fueron siempre los únicos factores que determinaron su éxito. Es importante señalar que durante todo este periodo, a pesar de las especulaciones, Adela Noriega continuó entregando actuaciones memorables en producciones como María Isabel y El privilegio de amar. Su trabajo siguió siendo reconocido por su calidad y profesionalismo, independientemente de los rumores que circulaban sobre su vida personal. Los años posteriores al gobierno de Salinas de Gortari trajeron nuevas especulaciones. Cuando el expresidente cayó en desgracia política tras el controversial gobierno de su hermano Raúl Salinas de Gortari, algunos medios intentaron revivir la historia, buscando conexiones entre estos eventos y la carrera de Adela. Sin embargo, al igual que antes, estas especulaciones nunca fueron respaldadas por evidencias concretas. El manejo de la prensa sobre esta historia también merece un análisis. En una época donde los medios de comunicación en México estaban fuertemente controlados por el gobierno, la forma en que se manejaron estas especulaciones refleja las complejidades del periodismo mexicano de la época. Mientras algunos medios insinuaban la existencia de la relación, otros mantenían un silencio que muchos interpretaron como impuesto. La decisión de Adela Noriega de mantener su vida privada alejada del escrutinio público, incluso frente a especulaciones tan significativas, demostró una fortaleza de carácter notable. En una industria donde los escándalos y las controversias suelen ser aprovechados para ganar publicidad, su silencio y dignidad la distinguieron como una figura única en el medio del entretenimiento. El impacto de estas especulaciones en la cultura popular mexicana ha sido duradero. Incluso hoy, décadas después, el tema sigue generando interés y debate. La historia se ha convertido en una especie de leyenda urbana del espectáculo mexicano, un ejemplo de cómo la política y el entretenimiento pueden entrecruzarse de maneras inesperadas y controversiales. Es importante mencionar que tanto Salinas de Gortari como Adela Noriega han mantenido un silencio absoluto sobre estas especulaciones a lo largo de los años. Este silencio compartido ha contribuido a mantener vivo el misterio y ha permitido que las especulaciones continúen hasta el día de hoy. La forma en que esta historia ha perdurado en el tiempo refleja no solo el interés del público por la vida privada de las celebridades, sino también la fascinación que existe por las conexiones entre el poder político y el mundo del entretenimiento. En el caso de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, esta fascinación se ha mantenido viva gracias al misterio que rodea a la supuesta relación. El legado de esta historia en la cultura popular mexicana es significativo. Ha sido tema de innumerables artículos, especulaciones y conversaciones, convirtiéndose en una parte importante de la mitología del espectáculo mexicano. La manera en que Adela Noriega manejó estas especulaciones, manteniendo su dignidad y profesionalismo intactos, ha servido como ejemplo para otras figuras públicas que enfrentan situaciones similares. Actualmente, aunque el tema ocasionalmente resurge en los medios, las especulaciones sobre esta supuesta relación han quedado como un capítulo enigmático en la historia del entretenimiento mexicano. La decisión de Adela de mantener su privacidad, incluso después de su retiro de las pantallas,
ha preservado el misterio que rodea esta historia. El caso de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari sirve como un recordatorio de cómo las especulaciones y rumores pueden afectar la vida de las figuras públicas. Y cómo la dignidad y el profesionalismo pueden ser las mejores herramientas para enfrentar las controversias mediáticas. Esta historia también nos muestra cómo el poder de la especulación y el rumor pueden crear narrativas que perduran en el tiempo. Especialmente cuando involucran a figuras tan prominentes como una estrella de televisión y un presidente. Una de las controversias más sonadas en sus inicios fue su supuesta rivalidad con el actor Ernesto Laguardia durante las grabaciones de Quinceañera 1987. Los rumores de tensiones entre ambos actores circularon ampliamente en la prensa de la época, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar públicamente estas especulaciones. Esta situación generó especial interés mediático dado que ambos eran figuras juveniles muy populares en ese momento. Durante los años 90, los medios intentaron constantemente crear una rivalidad entre Adela y Thalía, cuando ambas eran las principales estrellas de Televisa. Las especulaciones sobre su supuesta competencia por los mejores papeles y proyectos eran frecuentes en la prensa del espectáculo. Sin embargo, fiel a su estilo, Adela nunca alimentó estos rumores ni hizo declaraciones al respecto, manteniendo siempre su característica discreción. Otro episodio controversial fue cuando supuestamente rechazó trabajar con Lucero en un proyecto importante. Los rumores sugerían que Adela había declinado participar porque no quería compartir créditos estelares. Esta situación, como muchas otras en su carrera, nunca fue confirmada por ninguna de las partes involucradas, quedando en el terreno de la especulación. Su relación con los productores de Televisa también fue objeto de controversia. Se hablaba de su selectividad al elegir proyectos y su supuesta exigencia con los guiones y las condiciones de trabajo, lo que presuntamente generó tensiones con algunos ejecutivos de la televisora. Esta reputación de ser difícil contrastaba con los testimonios de muchos de sus compañeros de trabajo, quienes siempre destacaron su profesionalismo. La vida sentimental de Adela fue otro tema recurrente de especulación. A lo largo de su carrera, se le atribuyeron romances con varios actores y empresarios importantes, aunque ella siempre mantuvo su vida privada en absoluta reserva. Esta discreción, en lugar de disminuir el interés, solo servía para alimentar más rumores y especulaciones sobre sus relaciones personales. Como muchas actrices de su época, Adela también enfrentó rumores sobre supuestas cirugías estéticas. Sin embargo, a diferencia de otras celebridades que han sido abiertas sobre sus procedimientos estéticos, ella nunca abordó estos rumores públicamente, manteniendo su política de no comentar sobre aspectos personales. Su salida de Televisa y posterior retiro de los medios generó una ola de especulaciones. Algunos medios sugirieron desacuerdos importantes con ejecutivos de la empresa, mientras otros apuntaban a motivos personales o de salud. La falta de una explicación oficial solo sirvió para alimentar todo tipo de teorías sobre las verdaderas razones de su alejamiento. Los rumores sobre su situación financiera también han sido recurrentes, especialmente después de su retiro de la televisión. Algunas versiones sugirieron problemas económicos o malas inversiones, aunque estas especulaciones nunca fueron confirmadas y fueron desmentidas por personas cercanas a la actriz. En años más recientes, la incertidumbre sobre su lugar de residencia ha generado múltiples especulaciones. Diferentes medios han afirmado que vive en distintos lugares, desde México hasta Miami, creando una confusión que solo ha servido para aumentar el misterio que rodea su figura. Algunas versiones la ubican en Beston, Florida, mientras otras aseguran que se dedica al negocio de bienes raíces en México. Su estado de salud también ha sido objeto de especulaciones, particularmente después de su retiro. En 2020, circularon rumores sobre un supuesto diagnóstico de cáncer, que fueron rápidamente desmentidos por su hermana Reina. Esta situación ejemplifica cómo, incluso años después de su retiro, cualquier información sobre Adela genera un inmediato interés mediático. Lo que hace particularmente fascinante el caso de Adela Noriega es cómo ha manejado todas estas controversias, con un silencio absoluto y una dignidad inquebrantable. Su decisión de no alimentar polémicas ni responder a especulaciones ha sido una constante a lo largo de su carrera, lo que paradójicamente ha contribuido a mantener el misterio y el interés en su figura. Esta actitud de reserva total, especialmente en una era dominada por las redes sociales y la sobreexposición mediática, la ha convertido en un caso único en el entretenimiento mexicano. Su capacidad para mantener su privacidad intacta, incluso frente a las especulaciones más intensas,
Demuestra una fortaleza de carácter excepcional y ha contribuido a crear una leyenda alrededor de su figura que perdura hasta hoy. El legado de Adela Noriega va más allá de sus actuaciones memorables. Incluye también una lección sobre cómo manejar la fama y la privacidad en sus propios términos. Su silencio no ha disminuido el interés del público en su figura, por el contrario, ha contribuido a mantener viva la fascinación por una de las actrices más enigmáticas de la televisión mexicana. En el bullicioso corazón de Ciudad de México, un 24 de octubre de 1969, nació quien se convertiría en una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión latinoamericana. Adela Amalia Noriega Méndez. Su llegada al mundo se produjo en una época en que México experimentaba profundas transformaciones culturales y sociales. Y la televisión comenzaba a emerger como un poderoso medio de comunicación que transformaría para siempre el panorama del entretenimiento latinoamericano. La infancia de Adela estuvo marcada por momentos de luz y sombra, como si el destino estuviera escribiendo el guión de una de las telenovelas que más tarde protagonizaría. Creció en el seno de una familia unida, junto a sus hermanos Reina, la mayor, y Alejandro, el menor. Sin embargo, la vida le tenía preparada una prueba difícil, la pérdida prematura de su padre durante sus primeros años de adolescencia, un golpe que sacudió los cimientos de su mundo familiar. Esta pérdida temprana forjaría en ella una fortaleza interior que más tarde se reflejaría en sus interpretaciones más memorables. La tragedia volvería a tocar a su puerta años más tarde, en 1995, cuando su madre, después de una valiente batalla contra el cáncer, partió dejando un vacío irreparable en su vida. Este doloroso evento ocurrió cuando Adela ya era una estrella consolidada, lo que añadió una capa adicional de complejidad a su proceso de duelo, teniendo que lidiar con su dolor personal bajo el constante escrutinio público. El destino, sin embargo, tenía preparado un giro inesperado en su historia. Como si fuera una escena sacada de una película, el descubrimiento de Adela ocurrió de la manera más fortuita posible. Corría el año 1981, y una Adela de apenas 12 años paseaba despreocupadamente con su madre por un centro comercial de la Ciudad de México. Nadie podría haber imaginado que aquel simple paseo dominical cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Un cazatalentos, con ese ojo entrenado para detectar el potencial artístico, la descubrió entre la multitud, viendo en aquella niña de mirada expresiva y presencia natural a una futura estrella. Su entrada al mundo del entretenimiento fue gradual pero firme, como si el destino estuviera preparándola meticulosamente para el estrellato que vendría después. Comenzó su carrera como modelo, participando en comerciales de televisión y videos musicales. Estos primeros trabajos, aunque modestos en comparación con lo que vendría después, fueron fundamentales para que la joven Adela desarrollara la soltura frente a las cámaras que más tarde se convertiría en una de sus características más distintivas. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó de la mano de Patti de Llano, esposa del reconocido productor Luis de Llano Macedo. Durante la grabación de un comercial, Patti percibió algo especial en aquella joven. No era solo su belleza evidente, sino una presencia magnética que trascendía la pantalla, incluso en una simple publicidad. Este descubrimiento fue el catalizador que abrió las puertas del mundo de la televisión para Adela. Sus primeros pasos en la actuación fueron verdaderamente notables, especialmente considerando su corta edad. Con apenas 14 años, ya estaba interpretando papeles de antagonista en producciones como Princesa y Juana e Iris. Interpretar a una villana es un desafío considerable incluso para actrices experimentadas, pero Adela demostró una madurez artística que iba mucho más allá de sus años. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y moralmente ambiguos a una edad tan temprana fue un presagio de la extraordinaria carrera que le esperaba. Su participación en el programa de comedia Cachún Cachún Ra Ra también fue fundamental en su desarrollo artístico. Esta experiencia le permitió mostrar una faceta más ligera y demostrar su versatilidad como intérprete, probando que podía moverse con igual soltura entre el drama y la comedia. Esta versatilidad se convertiría más tarde en una de sus mayores fortalezas como actriz. 1986 marcó un antes y un después en su carrera. A los 16 años, cuando la mayoría de los adolescentes apenas están comenzando a pensar en su futuro, Adela ya estaba protagonizando Yesenia, una telenovela histórica basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulce. La historia, que seguía las aventuras de una joven gitana y su pueblo, requería una actriz que pudiera transmitir una amplia gama de emociones,
desde la inocencia hasta la determinación, desde la vulnerabilidad hasta la fuerza interior. Adela no solo cumplió con estas exigencias, sino que superó todas las expectativas, entregando una interpretación que cautivó a la audiencia y estableció las bases de su futura carrera como protagonista. Los años 90 fueron verdaderamente la época dorada en la carrera de Adela. Dulce Desafío 1988 la mostró en una nueva luz, permitiéndole explorar matices diferentes en su actuación y consolidar su conexión con el público. Su interpretación fue tan convincente que la novela se convirtió en un éxito internacional, exportándose a numerosos países y llevando el talento de Adela más allá de las fronteras mexicanas. María Isabel 1997 representó otro hito en su carrera. La historia, que abordaba temas de diferencias sociales y superación personal, permitió a Adela mostrar toda la profundidad de su talento dramático. Su interpretación de una joven indígena que lucha por salir adelante en un mundo que le es hostil conmovió a millones de espectadores y se convirtió en una de sus actuaciones más recordadas. El privilegio de amar 1998 merece un capítulo especial en la historia de su carrera. Como Cristina Miranda, Adela compartió escenas con verdaderas leyendas de la actuación mexicana como Elena Rojo y Andrés García. La química entre el elenco era palpable, y Adela demostró que podía mantener el nivel de actuación junto a los grandes maestros de su oficio. Su interpretación de Cristina, una joven que lucha por sus sueños mientras enfrenta las adversidades de la vida, fue magistral y le valió el reconocimiento unánime de crítica y público. Con la llegada del nuevo milenio, Adela continuó cosechando éxitos. En 2003, protagonizó lo que muchos consideran su obra maestra, Amor Real. En el papel de Matilde Peñalver, Adela nos regaló una actuación para la historia. Esta telenovela de época no solo exigía talento dramático, sino también la capacidad de transportar al espectador a otra época, algo que Adela logró con una naturalidad asombrosa. Su química con Fernando Colunga y la profundidad que dio a su personaje convirtieron a Amor Real en una de las telenovelas más exitosas y aclamadas de la televisión mexicana. La Esposa Virgen 2005 fue otra muestra de su capacidad para reinventarse y mantener su relevancia en un medio tan competitivo como la televisión. La complejidad del personaje y los temas tratados en la historia permitieron a Adela mostrar nuevas facetas de su talento, confirmando su estatus como una de las actrices más versátiles de su generación. Su última aparición en televisión fue en Fuego en la Sangre 2008, una producción que serviría como el broche de oro para una carrera extraordinaria. La telenovela fue un éxito rotundo y demostró que, incluso después de más de 2 décadas en la industria, Adela seguía siendo una fuerza imparable en la televisión mexicana. Lo que sucedió después de 2008 es quizás uno de los capítulos más intrigantes de su historia. En el apogeo de su carrera, cuando muchas estrellas se aferran desesperadamente a los reflectores, Adela tomó una decisión que sorprendió a la industria y a sus fans: alejarse completamente de la vida pública. Esta decisión, aunque desconcertante para muchos, demostró una sabiduría y una fortaleza de carácter extraordinarias. Eligió preservar su privacidad y vivir sus días lejos de las cámaras, dejando un legado de profesionalismo y excelencia artística que perdura hasta hoy. Su retirada del medio artístico ha generado innumerables especulaciones y teorías, pero lo cierto es que Adela ha mantenido su decisión de vivir una vida privada con una dignidad admirable. Su ausencia de las pantallas, lejos de disminuir su leyenda, la ha acrecentado, convirtiendo cada una de sus actuaciones en objeto de culto para las nuevas generaciones de espectadores. La influencia de Adela Noriega en la televisión latinoamericana es inconmensurable. Su estilo de actuación, caracterizado por una naturalidad y una profundidad emocional poco comunes, estableció nuevos estándares en la industria. Su capacidad para elegir proyectos de calidad y su compromiso con la excelencia artística la convirtieron en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de actores. Más allá de su talento como actriz, Adela Noriega representa un caso único en la industria del entretenimiento. Su capacidad para mantener su vida privada verdaderamente privada, especialmente en una era dominada por las redes sociales y la exposición constante, es admirable. Su decisión de retirarse en el momento cumbre de su carrera, en sus propios términos, demuestra una integridad y una fuerza de carácter excepcionales. El legado de Adela Noriega trasciende las pantallas. Sus telenovelas continúan siendo retransmitidas en diferentes países, conquistando nuevas generaciones de espectadores. Su trabajo ha influido en la forma en que se hacen las telenovelas en México y en toda América Latina,
estableciendo un estándar de calidad que perdura hasta hoy. La historia de Adela Noriega es más que la biografía de una actriz exitosa. Es un testimonio de cómo el talento, la dedicación y las decisiones inteligentes pueden construir una carrera sólida y respetada. Su trayectoria, desde aquella niña descubierta en un centro comercial hasta convertirse en una de las más grandes estrellas de la televisión mexicana, es una historia que merece ser contada y celebrada. En la actualidad, aunque físicamente ausente de las pantallas, su influencia sigue siendo palpable en la industria del entretenimiento. Sus telenovelas continúan siendo referentes de calidad y sus interpretaciones siguen siendo estudiadas y admiradas por nuevas generaciones de actores. Adela Noriega no es solo una actriz que alcanzó el éxito, es una artista que ayudó a definir la edad de oro de las telenovelas mexicanas, dejando un legado que seguirá inspirando a generaciones futuras. Su historia nos recuerda que el verdadero talento trasciende el tiempo y las modas, y que la integridad artística y personal son valores que nunca pasan de moda. Adela Noriega representa lo mejor de la televisión mexicana: talento, profesionalismo y la capacidad de conmover y entretener a millones de personas en todo el mundo.